El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Que antes de compartir la palabra, ocupo un minuto para dar la bienvenida, como lo he hecho con ustedes hace un momento, dar la bienvenida a otro grupo de personas que van a estar oyendo esta misma predicación, y me refiero a los que lo hacen a través de Radio Savage. La gente, hay mucha gente que está en el hospital, que va manejando, que se quedó en la casa por alguna otra razón y está oyendo la radio y va a estar en sintonía de esta predicación. De la misma manera, esta predicación se está transmitiendo por diferentes plataformas de internet, y esta palabra va a llegar a otro grupo de personas, y yo quiero que a todos ellos le demos la más cordial y atenta bienvenida. Bienvenidos a la casa de oración, y les rogamos que abran sus corazones para que esta palabra bendiga sus vidas. Ahora sí pueden tomar su asiento. Y disponer su corazón y disponer su oído para recibir lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Les aseguro que para venir delante de ustedes he pasado tiempo inicialmente al inicio de la semana pidiendo guianza al Espíritu Santo sobre qué debería de hablar, y en eso voy recibiendo aquella indicación del aspecto a tratar en la predicación siguiente. Continuamos con la serie de predicaciones sobre la edificación del creyente. No sé si algunos llevan registro desde cuándo estoy predicando o iniciamos esta serie de predicaciones sobre la edificación del creyente. Realmente, toda predicación, escúcheme bien esto, realmente toda predicación, salvo las predicaciones de corte evangelístico, deberían o deben de estar enfocadas en la edificación del creyente. Todo lo que un pastor dice de un púlpito debería estar enfocado a la edificación del creyente, realmente. Amén. Ese debe de ser el objetivo y de todo predicador, especialmente del pastor, y debe de ser la necesidad de todo creyente, la edificación. Debería ser el objetivo de todo predicador, especialmente del pastor, pero también de cada persona. Cuando ustedes salieron hoy de sus hogares para venir a la casa de oración, lo que usted debió desear es ser edificado en este culto. Ser edificado, porque ese es el proceso en el que se forma el carácter y la personalidad del creyente. Especialmente del creyente que quiere ser parte del reino de Dios. Ahora, si hay alguno que busque el evangelio o va a algún culto para pasarla, hay gente que así va. No tengo otra cosa que hacer, voy. Si ese es su objetivo, no se preocupe. Pero si usted quiere ir al reino de los cielos, si usted quiere su salvación, su edificación es fundamental. ¿Lo creen ustedes así? Queriendo cumplir con mi responsabilidad en este sentido, en este tiempo, estoy enfocado en la edificación del creyente, especialmente de los que están bajo mi responsabilidad. Dice que cuando yo sé de un creyente de otra iglesia que anda haciendo, me dice, fíjate que fulano hizo esto y esto, no me preocupo, no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad directa son los miembros de Centro Cristiano, y con ellos tengo la responsabilidad de edificación. Espero que recuerden, voy queriendo introducir o llegar a la predicación de hoy. Espero que recuerden que en la predicación anterior
aquí es donde los pongo a ustedes en aprieto, porque no recuerdan nada de lo que prediqué hace pocos días. Espero que recuerden que en la predicación anterior hablamos sobre los roles seculares, donde el creyente debe donde si es edificado o no. ¿Recuerdan algo de eso? Los roles donde se desenvuelve el creyente en su vida particular, roles seculares. ¿Recuerdan cuáles fueron algunos de esos roles que hablamos? El trabajo, los estudios. La familia la tratamos en el otro rol más íntimo, pero el rol de los amigos es en esos roles donde el creyente debe demostrar si es edificado, porque la mayoría de creyentes cuando entran a esos otros roles, cuando llegan al grupo de amigos, se pierden, se olvidan que son evangélicos. Los muchachos que están estudiando, cuando entran con los compañeros hasta para saludar, en lugar de decirle, ¿qué tal vos, cómo estás? Bueno, oye, ya no se saluda. ¿Se acuerdan que antes había un saludo nalga con nalga? Y algunos hermanos y otros, en lugar de decir, Dios me lo bendiga, aunque no sea evangélico, ese asunto de bendecir es de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Bendiga a cualquier persona y en la misericordia de Dios es posible que caigan. Yo pensaría que aquí en la casa de oración es fácil demostrar que se es edificado, aunque algunos me dicen que hay creyentes que en el culto están chateando ahí en el culto. A Dios gracias no los veo, porque si los hubiera tenido un poquito más de problema, pero a Dios gracias no los veo. Pero digo yo que en el culto pareciera que es más fácil demostrar que uno es edificado. Yo bromeando digo que especialmente las hermanas aquí en el culto demuestran que son bien edificadas. Algunas hasta doblan así el cuello y ponen las manos así. Y yo casi veo que son la Virgen Santísima. Aunque al salir de aquí, ya no hablemos, mejor quedémonos callados ahí. Entonces yo pensaría que en el culto es fácil, pero donde es necesario demostrar que se es edificado es en la calle, es en el trabajo, es en los estudios, es en las relaciones particulares. Allí hay que demostrar que yo soy edificado. Esto es lo que soy un creyente, amo al Señor, esto es lo que soy. Allá afuera hay que demostrarlo, según mi manera de ver. Es allí donde somos cartas leídas del mundo. Es allí donde somos luz en las tinieblas. Y la luz en las tinieblas resplandece. Entonces, afuera, y en eso fundamentamos la predicación anterior. De ahí la gran necesidad de la edificación, es decir, del conocimiento y del moldeo y formación de la personalidad del creyente, porque en la edificación el creyente no solo aprende, sino que se concientiza a demostrar si es un creyente verdadero a donde quiera que él vaya. En la edificación o en la deficiencia de edificación que traemos, o en esa definición, en la definición que traemos sobre la edificación, que espero recuerden, estoy hablando de la definición de lo que significa el vocablo edificación. Algunos que llevan notas, veo a hermana Georgina ya yendo atrás de sus notas para ver cómo encuentra la definición del vocablo edificación. Yo espero que lo recuerden. Hemos dicho que la edificación es el proceso en el cual hay enseñanza, moldeo y cambios. En la edificación es el proceso donde hay enseñanza de la palabra de Dios, profunda, lo más que es posible, y hay moldeo de la persona. Lo vamos a ver un poquito más después. Es de suponer que en ese proceso de moldeo y cambios que hay, deben de haber barreras, hay obstáculos o enemigos que estorban
y hasta impiden ese proceso. Es de suponer, es de entender, ¿no les parece a ustedes así? Que en ese proceso de la edificación la persona encuentra con barreras, con obstáculos que impiden que uno sea edificado. Hay cosas que no es fácil ser edificados. Pensando en nosotros y pensando en mí, pensando en nosotros, pensando en ustedes, ¿cuáles serían algunos obstáculos, barreras o enemigos que se oponen a su proceso de edificación? ¿Qué me dirían? Usted quiere ser edificado. ¿Cuántos quieren ser edificados? Pero en ese proceso hay barreras, hay obstáculos que parece que no nos permiten, que se oponen a que seamos edificados. ¿Cuáles serían algunos? Aquí es donde los pongo en problema porque empiezan a pensar, y ese es el culto. El culto es para presentar, el culto es un sitio donde debe de haber razonamiento. Amén. ¿Qué enemigos ustedes sienten que... Porque yo creo que ustedes quieren ser edificados, pero se oponen a algunas cosas para que ustedes no sean edificados, y les impiden o van peleando contra ellos. ¿Cómo dijo? La voluntad de la persona. ¿Otro? El carácter. Va casi lo mismo. Fíjense que estoy contento, porque creía que las hermanas me iban a decir mi marido. Yo creía que los hermanos me de esta mujer no me deja edificar. No, pero todos hablaron con sentido. En ese sentido, valga la redundancia, viene la predicación de hoy bajo el tema, de aquí estamos hablando ya del hoy, la predicación de hoy. Hemos estado pensando, reflexionando, recordando, pero ahora viene la predicación de hoy. El tema para hoy, ¿cuál es? Está aquí delante de ustedes. Una vez más. El gran enemigo es el yo. Es el yo. No digo yo, sino es el yo. Una vez más, por favor. En el proceso de edificación, el gran enemigo es el yo. Una vez más. Los de las 3 filas de asientos de aquí, de mi izquierda, allá atrás, por favor, allá atrás. No estaba mal, que no los estaba oyendo hablar. Vamos a ver aquí los de atrás, porque fíjate que por eso es que usted no debe siéntese o busque asientos que están más cerca, porque ese asunto de la mirada, de la vista y todo eso influye. A ustedes, yo los estoy viendo aquí cerca. Si usted empieza a comportarse adecuadamente, me va a servir de tentación a mí mismo. Pero la mayoría de los que se sientan al frente están más atentos. Vamos a ver cómo es el tema allá atrás. 3 filas o 4. Juntos lo decimos ahora en voz alta. En el proceso de edificación, el gran enemigo es el yo. Siempre les recuerdo que la edificación es un proceso. No se alcanza de la tarde a la mañana. Hay que ir dando pasos, hay que ir avanzando, hay que ir aprendiendo, hay que ir actuando hasta que ese proceso avanza, el proceso de la edificación. Pero ¿a qué me refiero con esto del yo? ¿A qué me refiero? Y estoy diciendo que es enemigo, lo voy a explicar más allá. ¿A qué me refiero? Hace tiempos, no lo puedo hacer bien, pero hay ocasiones en que me gusta contar algún chistillo o alguna comparación. Hace tiempos, y aquí es donde lo que yo digo la mayoría no lo comprende, porque me refiero a años atrás, a muchos años atrás. Hace tiempos había un objeto que se usaba para jugar, cuyo aparatito era formado de dos partes.
unido por en medio, y en esa parte donde se unía se le ponía una pita, un cordelito. ¿A qué me estoy refiriendo? El yoyo. El yoyo, ese nombre no sé quién se lo puso, es la repetición del yo-yo. Yo-yo. ¿Y cómo funcionaba ese aparatito? ¿Cuántos jugaron con yoyo? No, la mayoría de los hipotes ni saben qué es eso. ¿Cuántos jugaron con yoyo? ¿Cómo era eso? Háganme la seña, ¿cómo era eso? Ese aparatito tenía, uno hasta se ponía se la amarraba en el dedo, y entonces hay gente que se volvía en experto hasta para bailar el yoyo, porque cuando alguien sabe bailarlo, uno lo tiraba y el yoyo ahí abajo se quedaba dando vuelta, y hasta que uno quería, le hacía como un piconcito y el yoyo salía para arriba. ¿Cuántos se acuerdan de eso, no? Ay, Señor, ustedes no saben de lo que se perdieron. Eso era bonito, jugar el yoyo. Eso casi es parecido a lo que nos pasa con el yo-yo. Porque el yoyo, él solo se sube y se baja. Y él solo juega hasta que está abajo y luego está arriba. Pero el pobre yoyo no sabe nada. Cuando uso el vocablo yoyo o yo, no me voy a referir al pronombre personal que sirve para la identificación de la identidad personal, valga la redundancia, de sí mismo, que nos permite darnos cuenta de quiénes somos. No me estoy refiriendo a eso, porque eso de paso es necesario saber quién soy yo. Yo soy siervo del Señor. Estoy usando la palabra yo, pero lo estoy usando en el sentido adecuado de la palabra. Me estoy identificando que yo soy cristiano, eso está bien, pero voy a usar, cuando uso el vocablo yo y lo identifico como un enemigo. ¿Cómo dice el tema? ¿Estamos despiertos? ¿Cómo dice el tema? Es el peor enemigo, el gran enemigo. Entonces, cuando uso el vocablo yo y lo identifico como un enemigo, me voy a referir a una de las consecuencias del pecado original, allá en el Edén. Cuando el ser humano pecó allá en el Edén, este asunto del yo tuvo una nueva dimensión. En esa consecuencia del pecado, el yo dejó de ser el medio de identificación personal y se volvió el medio de colocar al ser humano como el centro de todo. Yo soy por eso es que el cantante mexicano dijo: yo soy el que soy y no me parezco a nadie. ¿Verdad que te lo sabes? Y no me parezco a nadie. Es decir, estoy usando esa idea del yo cuando el yo viene a centralizar la persona, y lo que vale más que cualquier otra cosa es el yo. Ese yo es un enemigo de la edificación. Es un enemigo de la edificación. Ese fue el yo que usó Nabucodonosor. ¿Cuántos conocen ese personaje bíblico? Nabucodonosor. Ese fue el calificativo, no calificativo, el sentido que usó Nabucodonosor cuando dice yo, esta gran ciudad que yo edifiqué. Y ese sentido, esa idea, llevó a que Nabucodonosor perdiera la razón y se volviera un animal y se fuera al campo a comer hierba, porque Dios lo humilló hasta lo sumo, porque a eso es lo que lleva el yo. El yo lo que hace es subirnos, volvernos con mucha sobreestima a nosotros. Si alguien vale, soy. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Cuántos sienten eso por ahí rondándoles? ¿Ah? No me digan que no. Algunos me decían: hermano, no, ¿de qué está hablando, pastor? Porque yo ya maté al yo. No, hombre, ese es el enemigo de la edificación. Con ese tenemos que pelear. En esa centralización del yo, el ser humano se vuelve egoísta. Ya golpeé este micrófono que no debo de golpear. Se vuelve egoísta, por lo cual toma una actitud donde prioriza sus propios intereses,
sus propias necesidades y deseos por encima de todas las demás personas, inclusive sobre Dios. ¿Por qué cree que hacemos las cosas que hacemos y que no agradan a Dios? ¿Por qué las hacemos? Hasta con la comida. Uno ya sabe que el sobrepeso es malo. No hay que comer mucho. Perdónenme que aquí me meto en lío ya, yo no sé por qué me meto en... Pero cuando uno ve y quiere una buena comida y uno ve los manjares y le da un... El yo. Cuando uno se viste, ¿cómo se viste? ¿Por qué se viste así? ¿Sí? Soy yo. A mí me gusta y hasta uno dice, y no me importa si a otros no. El yo, el egoísmo, el yo, el ego, coloca a la persona sobre todas las demás y no importa lo que los demás puedan pensar y sufrir. Pero el ego no se queda ahí, sino que el humano se vuelve ególatra. Primero dijimos ego, egoísta. Egoísta es el amor excesivo a sí mismo. Pero el ególatra pasa más allá. El ególatra o la egolatría la cual consiste en tener tanta admiración y estima por sí mismo que se vuelve ídolo. Uno mismo es ídolo, al punto que se adora, si no lo adoran otros, cuando menos se adora él solo, igual al yoyo. ¿Cuánto me agradaría saber si ustedes están identificando con eso, que tienen un enemigo acérrimo, peligroso, malvado, y es yo, el yo. Esa parte en usted que no es que yo amo al Señor, no, esa parte en la que usted se considera intocable, superior. Y el yo es enemigo de la edificación. Ya le voy a decir hasta dónde y cómo. ¿Y por qué el yo se vuelve enemigo de la edificación? Porque hablando sobre la edificación y por la definición que vamos a ver, porque no acepta enseñanza. El ego o el ególatra cree que lo sabe todo. Y el ególatra no permite que nadie se le diga nada, porque él es él. Y fíjate que ese asunto, hermanos, no importa que no lo andemos diciendo, no importa que no lo reconozcamos en público. ¿Sabe cuál es lo grave? Que lo sabemos que es una realidad allá adentro. No es que no me gusta, es que no me dejo, es que no. Es egolatría, es colocarse en máxima posición al punto que a uno se vuelve intocable, y eso es un enemigo de la edificación. ¿Qué dijimos que es edificación? ¿Qué dijimos que es edificación? Estoy retrocediendo a la serie. Esa definición la hemos visto varias veces. Lamentablemente no son aspectos que, por esa misma cosa, no, porque la mente y en el ser humano hay astucia. A uno no se le quede aquello que si se queda le va a ir pegando. ¿Qué dijimos que es la definición de edificación? La edificación, les ayudo para que los nuevos que no lo habían oído lo escuchen hoy y los demás lo recuerden. La edificación se define como el proceso, es un proceso, hay que ir dando pasos, voy en el proceso, como se construye una casa, hay que ir de los cimientos hacia arriba. El proceso que después del nuevo nacimiento o conversión debe de entrar todo creyente, a través del cual ese creyente es instruido y moldeado. ¿Qué quiere decir eso de moldeado? Formado. Como cuando a uno lo meten en un molde. Cuando uno lo llevan al cuartel, es un molde ese, en lo que hay que... No importa que usted no le hizo caso a su mamá, allá tiene que hacerle caso a ese cabito que es así chiquito pero bravo. Hay que hacerle... Lo están
moldeando, a través del cual ese creyente es instruido y moldeado por el Espíritu y por la palabra. Y ese asunto, a fin de que este alcance su desarrollo pleno y se vaya pareciendo al Señor Jesucristo. Así hemos definido edificación. El creyente es moldeado hasta que se vaya pareciendo al Señor Jesucristo. En la edificación, el creyente es instruido por la palabra de Dios. ¿Ven? Pero ¿qué dice mi yo ante la instrucción de la palabra de Dios? ¿Qué dice? Mi yo, su yo. La palabra dice esto y esto y esto y esto. La palabra dice amarás, no a Dios, pero primero empezamos por Dios, pero amarás a tus enemigos. ¿Qué dice mi yo? ¿Qué dice mi ego? ¿Cómo le voy a amar y le voy a perdonar si me ofendió? Mi ego dice, y yo no sé cómo podemos actuar en esa, es decir, el ego pareciera que ciega, entontece ante la palabra de Dios. Esto dice la palabra. ¿Qué debería de ser un creyente, una persona cuando lee lo que dice la palabra de Dios? Nosotros aquí manejábamos antes un concepto, como decía, un principio. Si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo obedezco. Ese es un principio precioso. Pero ¿qué dice uno cuando es mi ego el que está hablando? Mi yo el que está hablando. Esto dice la Biblia, pero ¿qué digo yo? Porque el yo es enemigo de la edificación. En la edificación, el creyente es moldeado por el Espíritu y por la palabra. El creyente que está siendo edificado está siendo moldeado. Fíjate que en la edificación, en la construcción, se usa mucho los moldes. Jorge sabe cómo, inclusive cuando uno quiere hacer arcos en una construcción de esas que a mí me gustan, a pura madera, se va haciendo el molde y después se le va poniendo hierro y después viene todo lo demás. Entonces, hay que moldear. El creyente cuando viene a la iglesia tiene que ser edificado, lo cual quiere decir que hay que moldearlo de acuerdo a lo que dice la palabra y a lo que dice el Espíritu. Amén. Cuando menos aquí siento algunas hermanas que dicen, esto me cuesta, pero voy a decir amén, porque esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Y qué dice mi yo ante el moldeo que demanda la edificación? Yo vengo todo, ¿cómo venimos de parte del mundo? Cuando venimos del mundo al Evangelio, ¿cómo venimos? Todos deformados. Pero al venir al Evangelio, ¿a qué proceso estamos entrando? Al proceso de moldearnos. ¿Qué quiere decir eso? De irlo formando como Él quiere que seamos hasta que lleguemos a parecernos al Señor Jesucristo. Pero repito, ¿qué dice mi ego? Y empieza uno hasta a buscarse, y lo primero que le dicen a uno es, ¿y usted lo está haciendo? Y a uno se queda todo, no, tampoco, si esta predicación es para mí también. ¿Y quién cumple? En lugar de uno pensar, voy a hacer mi mayor esfuerzo, me voy a someter al Señor, me voy a someter al Espíritu, porque yo tengo que ir entrando a este moldeo. Por eso estoy diciendo que el yo, esa sobreestima que tenemos de nosotros mismos, es enemigo de la edificación. Lo más grave de esto es que yo no veo mi ego como enemigo. Eso es lo más grave. ¿Cómo ven ustedes? Todos ustedes tienen algo de egoísmo, ¿no es cierto? No sé si llegan a ególatras, pero algo de egoísmo sí. Y yo estoy con ustedes a la par. Pero ¿cómo vemos nosotros ese asunto de tener estimación? Las hermanas que se estiman mucho hasta la piel y las hermanas con ese deseo de tener todavía, algunas señoras ya viejas y quieren tener el cutis muy
porque ellas quieren golpearle a la vejez, no quieren aparecer vieja. Y usted va a ser vieja aunque se eche lo que se... Pero cuando se pasa a la estimación, yo valgo más, yo valgo mucho. Yo no veo ese deseo mío de tener, de ser más que los demás, yo no lo veo como cosas, como enemigo. ¿Cómo lo veo yo? Como que me favorece, me ayuda a sentirme importante, bien, especial. Pero ese es enemigo de su edificación. Y el asunto es que la edificación golpea mi yo. La edificación golpea mi yo porque me moldea la edificación. No me deja que yo haga lo que quiero. En la edificación yo no soy el primero, sino que es el Señor. ¿Por qué no dicen amén? Fíjate que eso hasta lo andamos diciendo nosotros hasta por chapupa. Primero Dios, mentira, Dios no es primero. ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? Yo. Así deberíamos decir, en lugar de decir primero Dios. Ay, pero qué mentirosos somos nosotros. Decimos primero Dios, pero no es cierto que Él sea primero. Primero soy yo. En la edificación viene el moldeo del Espíritu y de la palabra de Dios. Y el moldeo me va quitando de aquí, me pone aquí, uno está moldeando y cuando la estructura no da, va a la almágana y hasta que entra al molde. Para facilitar la edificación, este aspecto muy interesante, para facilitar, ¿cuántos quisieran ver cómo facilitamos la edificación? Porque es necesaria. No podemos evadir ese proceso si queremos salvación. Para facilitar la edificación, en la conversión debe de haber tratamiento especial con el yo. Lo voy a repetir esto. Para facilitar la edificación, ese moldeo de la enseñanza de la palabra y del Espíritu, para facilitar eso, en la conversión debe de haber un tratamiento especial con el yo. Debe de haber un tratamiento especial. Si pasamos por ese tratamiento especial en la conversión, la edificación va a ser más fácil. Por supuesto que ya van a ver a dónde tenemos el problema. En la vida del creyente, ¿cuándo sucede o cuánto debe suceder cuando sucede la conversión? ¿Cuándo? Yo creo que ustedes deberían de saberlo. En la vida evangélica, ¿cuándo sucede la conversión? Ya sabemos qué es la conversión. Es ese cambio de rumbo. ¿Cuándo debe suceder en la vida del creyente? Cuando tiene 10 años de creyente, cuando se bautizó. ¿Cuándo debe suceder? ¿Ah? No, cuando vino el Evangelio. El momento, como decimos nosotros, que levantó la mano, en ese momento debe de haber un milagro en él, conversión, cambio de... Y a mí me ha agradado cuando yo he visto, en este mismo templo, yo vi un hombre endrogado que entró, pero bajo efectos de droga, y en el culto, él aceptó al Señor, y yo tenía, a verlo con los ojos brillosos, porque de droga, y entonces después de aceptar, el hombre estaba sano de la drogadicción, sano de los efectos de la droga. En ese momento debería haber, cuando yo voy a ser evangélico, abro mi corazón, acepto el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo entra a mí, en ese momento debe suceder la conversión, debe suceder el cambio de vida. Si en ese momento hubo conversión, la edificación de ese creyente va a ser más fácil. ¿Me voy explicando? ¿Y qué debe suceder en el momento de la conversión? ¿Qué debe suceder? Ya dijimos cuándo, en el momento que uno viene al Señor. ¿Y qué debe suceder en ese momento? Cambio de vida.
Es un milagro del Espíritu aquí adentro. Yo estoy dando lugar a ese cambio en mi vida. Amén. En ese momento debe suceder. Y por eso acabo de decir que en la conversión se golpea el yo. Pero me voy más atrás. Debe de haber conversión en cada creyente que viene al Evangelio. Porque la conversión facilita la edificación. ¿Me voy explicando? Facilita la edificación. Por eso es que en la conversión el Señor y el Espíritu se encargan en golpear el yo. Porque yo vengo al Evangelio como un ególatra. Un ego, yo soy el que... Y a mí nadie me manda. ¿Y qué dice Mateo 16, 24? Algunos estaban pensando, pero hermano Marcos no ha leído Biblia. Aquí viene la parte donde vamos a leer Biblia. Mateo 16, 24. Espero no estar equivocado en la cita. Mateo 16, 24. Señor hablando. Entonces, ¿están conmigo? Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la Biblia suya? Si alguno quiere venir en pos de mí, dice que el venir a Dios es voluntario. Nadie debe venir a la fuerza. Pero al venir, esto es lo que tiene que hacer. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir esa frase? Niéguese. ¿Qué es negarse? Negación es decir no. El ego le va a empezar a decir, o como siempre le dice, porque nosotros todo lo que hacemos responde al ego, porque hacemos todo lo que queremos, a lo yo. Esto es lo que quiero yo. Entonces, ¿qué es negación? Decirle no. El yo quiere esto y esto, pero ¿qué debo de hacer yo? Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, bienvenido sea. Pero al venir aquí, tiene que negarse. ¿Por qué no dijo a cualquier otro? Sino que él empezó por decir, niéguese a sí mismo. De aquí en adelante no siga haciendo lo que quiere. ¿Por qué no dice un amén como una hermana que está ahí atrás? No sé quién, si es Sonia o quién. Amén. Tiene que negarse, no tiene que hacer lo que quiere. No sé para cuánto me estoy explicando que lo que acabo de decir. Uno casi siempre que hace todo lo que hacemos responde a lo que, hasta lo que hablamos, lo que comemos, todo responde a lo que queremos. Yo, al venir al Evangelio, ¿qué vamos a hacer? Ese yo maleducado que tenemos, ese yo abusivo que tenemos, ese yo perverso, porque dice la palabra que el corazón del hombre es perverso. El yo siempre, él quiere... ¿Cuánto quisiera hablar más profundo? El yo tiene su esposa, pero el yo ¿qué quiere? Quiere otra. Y las hermanas están contentas, pero lo mismo pasa con ustedes. Tal vez no sea tanto con que quiere otro esposo, porque solo el que tiene la está matando, pero usted quiere otras cosas. Usted vio en la televisión, bueno, si las mujeres hubiera una forma de cambiarlas físicamente, de hacerles, ¿cómo se llama ese asunto de operaciones en que les cambian la cara, que les cambian el cuerpo y que les ponen carne donde no tienen mucha? Porque las mujeres cuando ven así en la televisión y los modelos, porque yo no sé por qué esa tontera de a la hora de poner modelos y exhibir ropa, solo esqueletos ponen, no sé por qué. Si a mí me gustaría que pusieran algunas mujeres así con
con carnita, pues. Pero no solo las varitas. Pero las mujeres con eso de su yo, ellas, y se tocan y ven que no hay nada atrás. Las mujeres, fíjate que usted ve, cuando un hombre anda en malos pasos, la primera cosa que yo veo es que se anda tocando las nalgas. Un hombre no se debe andar tocando las nalgas, porque esa es cosa de mujeres. Ellas ligeritos, aquí andan. Pero si no son muy grandes, ella quiere ponerse otras más grandes. ¿Quién es la que quiere hacer eso? Porque ya sabe que son de otra carne o son de silicón o de lo que sea, pero ella quiere. ¿Quién le dice que haga eso? Al venir al Evangelio hay que poner en cautividad al yo. En el proceso de edificación se le pide al creyente que se vuelva como niño. ¿Ah? ¿Qué dice Mateo 18:3? Mateo 18:3. Y dijo, no me voy a detener mucho, voy a leer la palabra de Dios, escúchenla. Y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. En ese asunto de volverse como niño hay que golpear el yo, el ego. Porque el ego es enemigo de la edificación. La vida de los niños en eso es lindo, hombre. Uno cuando ve a los niños, qué lindos son, qué preciosos son. Algunas veces uno desprecia a un niño y él no guarda resentimiento. Y ligerito está listo porque tiene limpieza, es que en su corazón es niño. Pero el yo no quiere eso, ya uno viejo, un poquito de adolescente, 10 años en adelante, uno no se quiere dejar y uno no, porque uno ya se vuelve tan especial. En el proceso de la edificación, el creyente tiene que volverse como niño, no es resentido, no es amargo, no es orgulloso, no es soberbio. Fíjate que en los niños casi no hay problema racial, que ellos solo son amigos de estos porque estos tienen pisto. No, los niños no atiendan con los pobres unidos con los que tienen unidos con. Cuando ya empieza a ver esa maldad del demonio, que el que tiene, no, es que yo no me ajusto con la chusma, ese ya se lo llevó el diablo. Ya ese va para otro lado. El creyente tiene que volverse como niño en eso. En el proceso de edificación, el creyente debe de crucificar su yo. Yo reconozco, hermanos, que una predicación como esta, si hay algún hermano que está queriendo venir, que no, dice yo me voy de aquí, si aquí la cosa está fea, hermanos, si aquí se la están poniendo bien difícil, pero es la única manera que se salve. No ande buscando engaños, que le digan, no, viva como viva, pues, si usted ya va para el cielo, si usted ya está. Mentiroso quien le dice eso y usted es dundo. No, la palabra de Dios es dura, es recta. Gálatas 2:20 dice, con Cristo, y lo dice Pablo, con Cristo estoy juntamente Y aquí hay una cosa bonita, a mí me gusta cuando voy leyendo la palabra de Dios. ¿Quién tiene que crucificar al creyente? ¿Ah? Yo cometo un error cuando quiero crucificarlo a usted. Al único que yo puedo crucificar es a mí mismo. El que tiene que crucificar ese yo que usted lo está llevando a la desgracia. Todos sus enredos son por el yo. Tiene que crucificarlo. Pablo lo había hecho, por eso dice, Cristo estoy juntamente, así como Él fue crucificado, yo también estoy crucificando mi carne. Y él dice, mas Cristo vive en mí. Llegando al final de esta predicación, en el proceso de edificación, el creyente aprende y acepta
que el yo es su enemigo. ¿Por qué no lo dicen? Acéptelo. Eso que usted cuida tanto y que usted admira tanto, va al espejo y dice, a Dios gracias no las hizo tan bonitas el Señor. No, porque si fueran bonitas a saber qué pasara. No saldrían a trabajar por estarse mirando en el espejo. Pero así como están, yo creo que algunas se decepcionan cuando se van. En el proceso de edificación, el creyente aprende a aceptar que el yo es su enemigo y aprende a tratar con él como tal. Amén. Aprende a tratar con él como tal. No es que pobrecito Marcos, pobrecito. Otros no me dicen pobrecito a mí, pero yo, pobrecito a Marcos, es que lo cuido, es que no debe de ser para tanto. Y si él quiere otra cosita, pues hay que dársela, porque él es pobrecito Marcos. No, es mi enemigo este yo. Es mi enemigo. Este versículo también, y con este finalizo, me está pasando lo de los predicadores que cada rato están finalizando y nunca terminan. 1 Corintios 9:26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, que me gusta, por ahí alguien va leyendo conmigo, no como a la aventura, de esta manera peleo. La vida espiritual es una guerra, hermanos, pero usted no tiene que andar peleando con la gente, pelee con usted mismo. No como la aventura, de esta manera peleo, no como quien quiere golpear al aire. Hombre, la mayoría de nosotros andamos peleando con todo mundo, al aire. Hay gente que lo que anda buscando es con quien se arme la guerra. No. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El peor enemigo suyo es usted mismo, es su yo. Esa doble, hoy sinvergüenza uno. Hoy no voy al culto porque me siento cansado y quiero que esta carnita mía descanse. Pero en ese momento llega otros cheros y lo invitan a salir, se le quitó cansancio. O en ese momento por casualidad hay partido y en ese momento, ¿por qué dice aleluya? No sabe ni cuándo conviene decir aleluya ni... Esta es eso. La vida evangélica es la gran batalla donde el principal enemigo es mi yo. Pero aquí estamos con la ayuda del Espíritu Santo y la orientación de la palabra para crucificar nuestro yo. Vamos a dar una ofrenda de palmas.